1960, y pensando que de este lugar era imposible huir, esta isla en medio del Pacífico colombiano infestado de tiburones fue convertida en prisión. Aquí, la selva y las serpientes sepultaron a un puñado de hombres que fueron condenados a pagar con su vida el fruto de sus horrendos crímenes. Cerrada en 1980, hoy ha sido casi devorada por la jungla que con el tiempo ha venido a cobrar lo suyo. Con estos antecedentes, hemos venido a sumergirnos en la oxidada hediondez de sus muros, que parecieran albergar los fantasmas de tantos que sufrieron y murieron aquí. Bienvenidos a Gorgona. Este lugar, que hoy solo está habitado por micos, serpientes venenosas y murciélagos, tuvo dentro de su población algunos de los hombres más peligrosos del país. Sin embargo, entre uno de sus huéspedes más ilustres, siempre se encontró la muerte. A la entrada, una imagen de la Virgen de las Mercedes nos da una inquietante bienvenida. Nos conduce a la enfermería, un lugar donde se llegaba por heridas de arma blanca, tuberculosis, enfermedades venéreas y hongos. Un lugar donde no había medicamentos, pero sí muchos calmantes. Se dice que la crueldad en las celdas y en los alojamientos era tal que muchos de ellos se hacían heridas voluntarias o se hacían morder de serpientes para ser traídos a este área, porque era preferible el veneno de una víbora que compartir con sus compañeros, muchos de ellos asesinos. Se decía que a falta de la pena de muerte física en Colombia, se fijó esta isla como el lugar donde se infligía la muerte espiritual. En estas cocinas, donde hoy son dueños y señores los murciélagos y los micos, se alimentaban a más de 1.500 presos que se distribuían en 4 patios. En estos fogones comunales se cocinaba la comida para más de 1.000 reclusos. La madera se sacaba de los bosques de la isla, que estuvo a punto de ser deforestada. Se dice que más de un muerto anónimo cayó en esas olas. Frijoles sancochados, cucarachas, arroz en agua, una papa con cáscara en un vaso de agua rosada conformaban la ración diaria de los presos, todos los días durante toda la vida. A través de esa ventana, los cocineros le entregaban la comida a los presos, quienes la recibían de espalda. La razón, evitar complots para asesinatos entre compañeros, ya que si el cocinero sabía a quién le entregaba la comida, podía envenenarlo si quería. Los lavaderos de forma circular permitían estar alerta contra el peligro y los enemigos constantes. En los orinales y letrinas sin paredes, el guarda desde la pasarela superior podía, a veces, impedir un asesinato más. En este recinto y en unos huecos inmundos que hay en el piso era donde los presos hacían sus necesidades fisiológicas. Sin embargo, a pesar del calor y de lo nauseabundo del lugar, el hecho de que aquí hubieran muros altos que permitían que las personas se ocultaran, hacían que en este sitio se llevaran a cabo las peores perversiones sexuales de la cárcel, y que aquí fuera donde se cometían el mayor número de asesinatos. Por eso la administración decidió en algún momento del penal recortar estos muros que llegaban a este lugar de alto en la pared y que hacía que la gente pudiera estar oculta dentro. Fueron recortados a este nivel para que se pudiera ver siempre quién estaba dentro y que los guardias que estaban en las partes superiores pudieran vigilar este sitio que en algún momento de la historia de esta cárcel fue un verdadero matadero. El botellón fue considerado como el más cruel de los castigos. En este embudo de cemento donde apenas cabía parado un hombre, los desdichados eran metidos desnudos día y noche, al sol y al agua. Les arrojaban la comida por encima, pero casi toda caía al fondo donde se mezclaba con sus propios excrementos. Si llovía y se tapaba el sifón, había que arreglárselas para no morir ahogado. Esto es importante acá, que ellos perdían su identidad. Ellos eran llamados, eran solo por... En estos dormitorios dormían hasta 175 presos vigilados por guardianes. Los camarotes eran de madera, sin derecho a un colchón o una almohada. Estamos en el sector de las celdas de castigo. Son alrededor de las 10 de la noche y les juro que este lugar infunde terror, por no decir otra cosa. Algunos de los hombres más peligrosos de este país pagaron aquí sus faltas y muchos murieron encerrados en estas celdas, víctimas de dietas de pan y agua, de un horrible calor, de una humedad que les podría los huesos y la piel, y de una tristeza y un abandono absoluto. En realidad parece que el dolor y los gritos de hace más de 20 años todavía se pueden oír en el eco de estas paredes. Acá, el castigo y el encierro subyugaban el pensamiento y la voluntad de los presos. Diseñadas para quebrantar el deseo de vivir, unas eran de 2 metros por 2 metros, pero otras de apenas 80 por 80 centímetros. Junto a la pared de ingreso, una cerca electrificada era tristemente conocida como el Callejón de la Muerte. Aquí solo bastaba un empujón de un enemigo para morir electrificado. El sueño de fuga de la mayoría terminó con la muerte. Solo un hombre autodenominado el Papillón colombiano logró el escape en 1970.
Sí, esta es Gorgona, y sus monstruos, y sus fantasmas, que como se pueden dar cuenta son más bien mitos y leyendas, detrás de los cuales se esconde un verdadero paraíso tropical. ¡Ahí nomás! Con varios kilómetros de playas y las extensiones de coral más grandes del Pacífico Sur, este Parque Nacional Natural es un refugio de incontables especies de aves, reptiles, peces, ballenas, tiburones, delfines, etc. Además de ser una reserva de pesca para el futuro. Esta isla, como muchos otros parques naturales, es un ejemplo de lo que debería ser la interacción o la relación entre el hombre y la naturaleza.